En este programa de Hagamos Memoria vamos a poner el dedo en una de las heridas más sensibles de la Colombia reciente y lo hacemos a través del testimonio de Gloria Cuartas, exalcaldesa de Apartadó, quien da cuenta de las dimensiones individuales y colectivas de lo que significó la puesta en marcha de una política de exterminio en la región del Urabá cuando Álvaro Uribe era gobernador del departamento de Antioquia, el general Rito Alejo del Río era comandante militar de la zona y actuaba en connivencia, en alianza con los paramilitares HH, el alemán, Mancuso, Don Berna y Carlos Castaño en el presupuesto de que iban a derrotar a las guerrillas. Así pues, la población del Urabá quedó inerme y vulnerable frente a semejantes monstruos de violencia. Ante este testimonio solo podemos actuar con indignación y con el propósito de reconstruir los sentidos y los insentidos que llevaron a que se cometieran toda clase de masacres que dejaron más de 1.200 personas muertas ante la indiferencia, la pasividad o la complicidad del Estado colombiano y de la sociedad en muchos de sus sectores. Escuchemos pues a Gloria Cuartas en la confianza de que su testimonio, estos relatos del mal, ayuden a construir el bien que merece nuestro país. Soy Gloria Cuartas, trabajadora social, defensora de derechos humanos. Actualmente soy estudiante de geografía en el Instituto Agustín Codazzi y la UPTC. A propósito de geografía, hay un lugar en su memoria, Apartadó, Antioquia, donde usted fue alcaldesa. ¿Cómo está ubicado ese lugar en lo más hondo de su ser? Cuando yo decidí estudiar geografía, lo hice porque necesitaba reconocer, identificar, relacionar, no solamente era describir un hecho de muerte en la región, que seguramente lo hicimos en esa época, describir números de muertos. Por ejemplo, yo registré 1.200 personas asesinadas en 3 años, 20.000 hectáreas de tierra desalojadas, 33 en infraestructura escolar y comunitaria, entre comillas, abandonada. Y cuando pasan los años y te preguntas si yo lo dije, si los medios de comunicación lo registraron, si se levantó la voz para mostrar cómo la guerra estaba produciendo un espacio en la región del Urabá, ¿quién entendió esto? Y decidí estudiar geografía por eso, porque yo necesitaba volver con mi memoria a los lugares donde la indolencia de este país, la impunidad y el silencio de toda una Colombia que fue espectadora pasiva del exterminio en la región del Urabá, de la Unión Patriótica, de las organizaciones sociales. Se decapitó el movimiento sindical, se violaron mujeres. Tengo la memoria muy fresca porque he hecho un esfuerzo de memoria y me he dicho a mí misma que hasta el último día que yo tenga capacidad de respirar, hasta el último día que yo tenga posibilidad de moverme, mi energía está puesta en estudiar, reconocer y advertirle al mundo que lo que ocurrió en el Urabá es un crimen de lesa humanidad. ¿Quiénes eran los actores del conflicto y cómo se presentó esa connivencia entre la estructura paramilitar y la gobernación de Antioquia? Quisiera muy rápidamente decir que
hay que estudiar la historia del Urabá como en dos momentos. Y lo voy a decir con el permiso de los científicos sociales, pero me voy a ubicar 1985, 1994, un primer periodo, y 1995, 2002. Me voy a parar ahí un momento, en estos dos momentos. Porque el primer momento tiene que ver con las negociaciones del gobierno de Belisario Betancur y la insurgencia, que advierten la posibilidad política de que las FARC asuman una desmovilización o un proceso de paz, más que desmovilización, un proceso de paz. Y aparece un partido político como la Unión Patriótica, donde no solamente estaban vinculados los participantes directos de la insurgencia, sino que habían otras personas, académicas, académicos, defensores de derechos humanos, ecologistas. Había una esperanza de país puesta en esa salida política. Y el Urabá fue como un epicentro de la desmovilización y se reconfigura una nueva forma de habitar el espacio en la región del Urabá. ¿Cómo se evidenció? Con las cooperativas, con una forma agrícola del cuidado de la naturaleza. Recuerdo muy claramente que municipios asociados de Urabá, Madú, se planteaba una cosa que era novedosa. En vez de invertir separado cada municipio, hacia una bolsa común y se repensaba la región para darle una mayor capacidad de integración económica, política, social, sus relaciones con Centroamérica. Era para la época absolutamente revolucionario las formas de asumir la vida regional. Y se estaba trabajando, ahora lo entiendo más, el espacio, una producción de espacio para la solidaridad, para el bien común, no la tierra para una empresa, sino una tierra de uso colectivo. Y por eso la región fue tan importante en procesos organizados, pero también estaba en las FARC, estaba en ese momento con mucha fuerza el Ejército Popular de Liberación, y empieza a emerger toda esta fuerza. ¿Qué ocurre? Se repobla el eje bananero especialmente, pero recordemos que estaba un actor económico vital, porque toda la gente habla de la insurgencia y del paramilitarismo como los grandes actores del conflicto. No. Tenemos que recordar que aquí hay un eje que es la economía, y la región del Urabá desde el siglo XVII viene estudiándose para megaproyectos, canal interoceánico y puerto seco. Si quieren mayor información, los televidentes o ustedes mismos pueden entrar, por ejemplo, a la página del Politécnico colombiano, cuando ustedes encuentran los 12 megaproyectos que tiene la región del Urabá, pero que eran ocultos para ese momento que estamos hablando. Ocultos para nosotros, no ocultos para el capital financiero, para las multinacionales y para la oligarquía colombiana. ¿Por qué explico esto? Porque llega 1994 y se genera, ya tuvimos la desmovilización en el 91, pero también teníamos la nueva Constitución, aparece la apertura económica y aparece otro factor en la región del Urabá, que se denominó el documento COMPES del 1992-93, que habilitaba la región del Urabá para un nuevo capital financiero en la zona y se reorganizaba la región, mientras se habilitaba toda una seguridad jurídica, una seguridad técnica. Los empresarios, los religiosos, los políticos, quienes manejaban el poder económico regional, nacional
e internacional. Y lo mínimo, lo local, decidieron hacer un acuerdo. Y ese acuerdo se llamó Unidad por la Paz. Toda la gente pensó que era paz, que se iba a hablar de acuerdo regional humanitario, de salida política al conflicto, de una redistribución de la tierra en la región del Urabá, de parar la guerra, porque acciones de las FARC, acciones del paramilitarismo. Yo, Gloria Cuartas, no separo el paramilitarismo de las estructuras estatales. El paramilitarismo hace parte de una estructura organizada del Estado desde 1962, que ha tenido muchos nombres, pero para el caso del Urabá, que es el que estamos tratando, se necesitaba, primero, ante el país, hablar de un acuerdo por la paz. Dos, hablar, recordemos, estamos en un encuentro de la geografía de la memoria o de la geografía de la guerra, y Álvaro Uribe es gobernador de Antioquia, Gloria Cuartas, alcaldesa de Apartadó. Época 1 de enero 1995 a 1997. Álvaro Uribe, gobernador de Antioquia, se prepara con los grupos económicos, políticos, sociales, con el empresariado paisa, especialmente Sindicato Antioqueño, y Augura, pero especialmente con Augura, se reorganiza una decisión política de dos elementos. Uno, establecer la estructura paramilitar en la región del Urabá. Álvaro Uribe es responsable de la conformación de las estructuras paramilitares en la región del Urabá. ¿Cómo lo sustento? Desde varias vías. La primera, recordemos que Carlos Castaño, en ese momento, con el general Rito Alejo del Río, tengo mucha ilusión de que el general Rito Alejo del Río pueda estar viendo parte de este programa. El general Rito Alejo del Río con Pedro Juan Moreno organizaron toda una estructura para recoger dinero de los empresarios. Recordemos que más tarde se sabe lo de Chiquita Brands, sí, y se reorganiza lo que se llaman vigilancias privadas, todavía no era convivir, y Carlos Castaño tiene una imaginación geográfica de la región. Él tenía muy claramente, tenía clarísimo que la región del Urabá tenía un horizonte en el nuevo mercado con el Japón, porque era necesario todo el mapa minero de la región del Urabá. Y quiero recordarle a los televidentes algo: la región del Urabá no es solo Apartadó, es, como el documento COMPES lo trabajó, está Córdoba, Chocó y Darién chocuano, Urabá antioqueño y Urabá chocuano. Este mapa, esta configuración, te muestra la belleza en la biodiversidad, en el petróleo, en el carbón, en la diversidad cultural, te muestra la salida al mar, los dos mares, porque es una cintura. Urabá es, como lo explican muchos expertos y estudiosos de la región, es el punto de contacto cuando uno mira 15 años después, mira los horizontes económicos con Asia, los horizontes económicos con el sur del país. Hay un punto que no es Bogotá. Este punto está en la región del Urabá porque, aunque se tarde mucho tiempo, es el lugar donde el modelo económico logra tener una mayor fortaleza para que la
exportación, la producción con maquilas, la utilización de los recursos sea más fuerte. Yo doy testimonio, como está en varios procesos en la Fiscalía. 4 personas: Rito Alejo del Río, Pedro Juan Moreno, Carlos Castaño y empresarios, con el gobernador en ese entonces, Álvaro Uribe, consolidaron la propuesta que más tarde conocimos como las Convivir. Y esas Convivir se materializaron con la Convivir Papagayo. Que no se olvide que la Convivir Papagayo es la Convivir más fuerte que logra tener relaciones con Chiquita Brands para manejar los recursos. Tengo muy claro y me produce mucho dolor las conversaciones cuando se sentaba Álvaro Uribe, Rito Alejo del Río, se sentaban a decirme: la van a matar, váyase que la van a matar. Y yo les contestaba que no, porque ellos, si ellos sabían quién me iba a matar, estaban en la obligación de prevenir mi muerte, pero que yo no me iba de la región. Quiero contarles que en el Urabá, la iglesia, tiene mucha memoria el padre Leonidas Moreno. En este expediente Uribe podría ayudar muchísimo la iglesia colombiana, y especialmente la iglesia del Urabá, que un brazo de la iglesia con Leonidas Moreno, yo me resisto a creer que con Monseñor Isaías, pero cuando Monseñor Isaías le recibe a Carlos Castaño la finca La Tanela, ya en el Urabá chocuano, en el Darién chocuano, ya se empieza a perder ese principio de la iglesia de independencia. Y Carlos Castaño ejerce un poder político, económico y social. Y lo sabía Álvaro Uribe, y lo sabía Rito Alejo del Río, y lo sabía Pedro Juan Moreno. O sea, lo sabía la institucionalidad, lo sabía yo como alcaldesa. La alcaldesa en ese momento era desaparecida. O sea, era una figura que a la luz de los procesos llamados democráticos tenía un lugar, pero no tenía la posibilidad de parar la guerra. Por esto, cuando se configuran las estructuras paramilitares en la zona, Álvaro Uribe me llamaba a mí, las Convivir. Uribe me llamaba y me decía que como alcaldesa de apartado yo tenía que ayudar, porque era una orden de la gobernación. Creo que fui la única, de los 13 alcaldes de la región, y digo alcaldes porque eran todos hombres, yo era la única mujer, la única que dije: no acepto una orden de la gobernación, no acepto que el paramilitarismo controle los recursos de salud, no acepto que el paramilitarismo controle la seguridad en los hospitales, no acepto que la eliminación de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de desmovilizados tanto de la insurgencia, aunque eran muy pocos para esa época, como especialmente el Ejército Popular de Liberación, que ya se había desmovilizado, y las acciones nos las quisieron mostrar exclusivamente entre las FARC y el EPL, porque el EPL o los comandos populares de esa época, asunto muy complejo, porque nadie aceptó que la desmovilización del EPL guardó armas y guardó equipos y gente en la región del Urabá. Entonces nos mostraron todo como una acción
de confrontación entre las FARC y la gente desmovilizada del EPL. Pero no nos mostraron nunca, hasta hoy, con ustedes, en esta entrevista, que aquí había un interés económico, estratégico, de transformar el uso del suelo en la región del Urabá. Uribe lo sabía, pero lo sabía la clase gobernante, la clase económica, la clase política de este país. O sea, el expediente Uribe, con el paso de los años, con mis arrugas, con el corazón todavía demasiado arrugado con el dolor, todavía me impresiona lo que vi, me impresiona la cabeza que cortaron de un niño frente a mí, me impresiona las mujeres violadas. Tengo en mi memoria el asesinato de Bartolomé Cataño, el asesinato de 200 personas en la comunidad de paz de San José de Apartadó. Me duele, yo vibro, y por eso tiene que existir responsabilidad política, jurídica. Pero Uribe, yo le preguntaría hoy al país, ¿Uribe fue el mandadero de quién? ¿Es Uribe central en esta discusión o es un pedacito del proceso? Él es, como gobernante, como gobernador de Antioquia, como el que tenía que asumir la responsabilidad, tiene una responsabilidad. Él, yo, Gloria Cuartas, afirmo que ni HH, ni el alemán, ni Don Berna, ni Carlos Castaño, esa estructura visible paramilitar nunca pudo haber operado en la región del Urabá sin el permiso de la 17ª Brigada, más que permiso, sin la alianza, rectifico, sin la alianza. ¿Fue una política de terror desde el Estado? Fue una política de terror afianzada de manera separada, porque es que la guerra no ha sido igual en todas partes. Hay un desarrollo desigual de la guerra, y ese desarrollo desigual de la guerra, mientras en Bogotá se vivía un ambiente distinto para 15 años atrás, la región del Urabá, Uribe estaba demostrando que valía la pena para un sector del país invertir en armas, asumir todas las alianzas, comprometer el capital internacional como el de Chiquita Brands, Coca-Cola. Yo hice parte de la denuncia a Coca-Cola por el asesinato de sindicalistas en la región del Urabá, empresarios bananeros. Cuando yo levanté la voz y cuando le dije a los bananeros, a las organizaciones sociales, que no podíamos, porque yo era autoridad local, o sea, yo era alcaldesa, yo era responsable también, y por eso, cuando decido estudiar geografía, lo hago como una manera de entender el espacio, entender por qué unas regiones del país tienen un mayor nivel de profundización de la muerte, por qué se invierte en la guerra en unas regiones más que en otras, por qué la transformación y el cambio de uso del suelo. Uribe sabía perfectamente que cuando se desplazaba la gente de San José de Apartadó, cuando se asesinaban a los dirigentes sindicales, cuando se acababa el sindicato bananero, él podía crear el sindicato paralelo, que luego le mostraron al país que era posible la concertación sin marchas, que era posible un capital nuevo en salud, en educación, que se podía privatizar lo público, porque él logró con la estructura paramilitar silenciar voces en la región del Urabá. Lo que le estoy diciendo es muy grave. Todo lo que estoy diciendo a través de esta cámara, yo lo he denunciado en varias partes,
pero todo proceso, ningún proceso avanza. Pero yo creo que hay procesos de resistencia en este país, en lo jurídico, a nivel nacional e internacional. Hay gente que está siendo como factor determinante. Por ejemplo, le quisiera decir que el tema de la región del Urabá, cuando estamos planteando esta discusión de la memoria, hubo una preocupación de los medios de comunicación. Y yo le pregunto al Tiempo, al Espectador, le pregunto a los dueños de los medios de comunicación en Colombia, tanto los con capital nacional como capital internacional, ¿por qué después de 1997 hubo un silenciamiento en los medios sobre la región del Urabá? Es una pregunta, porque si recuperamos archivos, si recuperamos todos los archivos de los medios de comunicación, encontrarán una voz solitaria diciéndole al mundo que Ritualejo no podía tener un grupo paramilitar entre lo que hemos conocido como el barrio obrero en la región del Urabá, Apartadó o Mangolo. Por eso estudiar geografía es tan importante. Barrio Mangolo, no es el Apartadó, porque en Apartadó hay una estructura paramilitar en un lugar, hay una movilización de la insurgencia en otro lugar y hay una comunidad que resiste, que no tiene armas, que es hija e hijo de una región que llegaron, y a estas personas el derecho internacional humanitario. Uribe no aceptó el derecho internacional humanitario, inclusive llegó a afirmar que los cascos azules eran necesarios en la región del Urabá. Y decirle que, para resumir este capítulo, porque te toqué, cuando se puso muy fuerte el trabajo de la Unión Patriótica y el consenso que se hace en el 94, Uribe era necesario para la política de Estado, era necesario, Uribe era necesario que fuera gobernador de Antioquia y no otro, en otro momento, para que él avanzara en esa política de exterminio. Y el paramilitarismo no surge para defenderse de la insurgencia. El paramilitarismo se establece en la región del Urabá como una forma de control del capital financiero, protección de la zona minera, protección de los ríos, protección de los lugares. Cuando yo escucho a HH o cuando escucho al Alemán, yo me sorprendo. Y los escucho hoy, nadie los reconoce. O sea, Ritualejo no se acuerda de ellos. Pedro Juan Moreno, que lo mataron. Pedro Juan Moreno no muere en un accidente. Siempre pedimos que se investigara ese llamado accidente extraño, porque él sabía demasiado de la región del Urabá. Y si algo ha tenido el doctor Uribe, claro, es que no puede dejar huella. Él es un hombre que no deja huellas. Pero nosotros, que todavía estamos vivas, que sentimos, yo soy testiga presencial. O sea, a mí no me contaron. Yo no lo leí. Yo lo viví. Yo soy testiga. Y este país no ha aceptado mi testimonio ni mi palabra para advertir que hay una élite económica, política y social que jugó a la guerra en la región del Urabá. Jugó tan fuerte, que no acabó la guerrilla. Yo le quiero decir, hoy yo me conmuevo en lo más profundo cuando miro la gente de San José de Apartadó. San José de Apartadó, la comunidad de paz. El presidente Uribe no puede dormir tranquilo, porque en abril
del 2005, cuando él dice ante los medios de comunicación que el asesinato de la gente en la región del Urabá era porque ellos eran guerrilleros y porque los acompañantes internacionales eran guerrilleros. Cuando a Luis Eduardo Guerra, a la gente que nosotros amamos, la matan no con un tiro, sino que la cortan, le cortan su cuerpo. Cuando matan a los niños, matan a las mujeres. Y el presidente Uribe dice que es porque son guerrilleros. Así fuera guerrillera la gente en la región y no fueran combatientes, hay que respetar en los protocolos internacionales al no combatiente. Yo doy fe de lo que ha significado la Comunidad de Paz de San José de Apartadó para resistir. ¿Y sabe por qué la están exterminando? Llevan 200 muertos. Uribe, en el expediente hay que aumentarle esto. Los 200 muertos de San José de Apartadó, por una razón muy clara. Me gustaría que ustedes investigaran a quién le entregaron la licencia de exploración de los recursos naturales no renovables de San José de Apartadó. La minería, el carbón, está entregado. ¿Con qué problema? ¿Cuál es el problema de la comunidad? Que está sobre la mina, está sobre la mina, y aquí está la Comunidad de Paz. Yo le quiero preguntar al expresidente Uribe, si él puede dormir tranquilo, viendo el dolor de la gente en San José de Apartadó. Yo le pregunto a los bananeros, si pueden dormir tranquilos, al general Ritualejo del Río, a todos los hombres y mujeres que con su silencio en este país legitimaron el exterminio y la muerte. Hay una economía de guerra, hay una geografía de la guerra. Los gobernantes tienen responsabilidad. ¿Pasaron los años? En este episodio de memoria, yo hablé con Carlos Castaño. Y cuando, a través del padre Leonidas Moreno, hablé con él, yo recuerdo que en mi ingenuidad, tal vez en mi visión política, la falta de visión política de ese momento, yo tenía una lista de muertos. Estaba Mancuso y estaba Carlos Castaño. Yo decía un nombre, ellos decían guerrillero. Decía el nombre de una mujer, guerrillera. La matamos porque eran comunistas. La matamos porque era guerrillero. Yo me acuerdo de ese episodio que es público. Le quiero decir a Fernando Londoño a través de este espacio. A Fernando Londoño, a quienes se han esmerado por advertir que yo soy del quinto frente de las FARC porque sobreviví a la muerte, porque también en este país, si pasas con vida de un momento de crisis, te vuelves sospechoso, porque estás viva y porque no estás muerta. Y también esa culpa está sobre uno. ¿Por qué murió tanta gente? ¿Y por qué sobrevivió? ¿Qué la salvó? ¿Y yo por qué sobreviví? Había un entorno cultural, además de su coraje, que realmente usted proyectó a los colombianos. Yo creo que lo primero que yo asumí fue estar al lado de las víctimas. Créanme una cosa, yo también recogí paramilitares. Porque cuando pasaba por un lugar, había un cuerpo tirado, no iba la policía, no iba la fiscalía. Había lugares donde no entraba absolutamente nadie. Los niños y las niñas de ese entonces, que hoy deben de tener entre 18 y 20 años,
porque tenían 5 años, 7 años, que yo llevaba en mi carro, especialmente los niños y las niñas de la cadena, Escuela La Cadena. La gente lo sabe, que yo no mediaba. Muchas veces la insurgencia dijo que yo era paramilitar. Muchas veces los paramilitares dijeron que yo era de la insurgencia. Yo me puse en el lugar de la víctima. Acompañé a las mujeres a sacar de las bananeras. Yo tengo mis imágenes de las manos levantadas en las bananeras porque enterraban los cuerpos y dejaban las manos puestas así en una dimensión de pánico. Tengo muy claro cuando yo, con mujeres de la comunidad, con mujeres de apartado, porque no acudían a la policía, no acudían a la fiscalía, porque sabíamos, yo lo sabía. No sé dónde estará el capitán Valencia, que después de ser capitán de la policía se convirtió en un empresario exitoso en la región del Urabá. Yo le quisiera preguntar cómo, cuando íbamos a sacar los cuerpos de las fosas comunes, Uribe gobernador, Pedro Juan secretario de gobierno, yo los llamaba, yo les decía, paremos esto. No, yo no puedo seguir de velorio en velorio recogiendo cadáveres. La alcaldía se volvió una sala pública. Su oficina se había convertido en una oficina forense. Era una sala de velación pública, porque en 1995 todavía salía la gente a marchar. Se llevaba el cuerpo y el doliente, la mamá, el papá, el hermano, el amigo, lo llevaba. 1995. 1996, julio 1996, cuando el paramilitarismo dice estamos en apartado porque hemos cerrado el círculo, tarea cumplida, podía dormir tranquilo Álvaro Uribe, podía dormir tranquilo el general Rito Alejo del Río, podía dormir tranquilo Carlos Castaño, podía dormir tranquilo el Alemán, podía dormir tranquilo HH, la misión estaba cumplida, la tenaza se cerró. Y yo lo tengo muy claro, lo tengo muy claro. Yo no he dejado de recordar ni un solo día de mi vida, no lo he dejado de recordar, porque los titulares de las casas, con palabras, si les recordamos, llegamos para quedarnos, guerrilleros, hijueputas, aquí nos quedamos, en los barrios. La geografía y lo urbano estaba mitad con la Unión Patriótica, por lo tanto, en la lógica de la guerra, de la geografía urbana de la guerra, si había gente de la Unión Patriótica, en la lógica de ellos, entonces había milicianos de las FARC. Y en esta lógica de la guerra, si estaba el barrio obrero desmovilizados del EPL, entonces estaban los comandos paramilitares. Por eso llegar, acabar un salón comunal, acabar la cooperativa, asesinar mujeres, asesinar dirigentes, era natural, natural. ¿De dónde saqué fortaleza? De ver a las mujeres. Las mujeres de apartado transformaron mi vida. Antes lo habían transformado las mujeres del Cauca. En 1983, cuando el terremoto de Popayán, ellas se levantaron y lo hicieron todo para vivir. Aquí fueron las mujeres. Pero le quiero cerrar una idea que dejé suelta. ¿Sabe cuándo me empecé a sentir impotente? Me empecé a sentir con vergüenza. Cuando la gente joven de San José de Apartador me dijo que yo era responsable.
de la muerte de sus papás, de sus tíos, de las mujeres, que era responsable porque yo era la autoridad local, porque yo era en la gobernabilidad, en la democracia, yo tenía la tarea de evitar la muerte. Yo tenía la tarea de evitar la muerte y que yo no había logrado parar la muerte. Yo sentía dentro de mí la impotencia y yo me preguntaba, ¿qué hago? ¿Renuncio? ¿Soy responsable? ¿Dónde voy más a denunciar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y yo tomé la decisión de quedarme. Y tomé la decisión de quedarme tal vez haciendo cosas elementales, pero que me permitieron tener razones para vivir. Muy rápidamente le quiero decir. Empezamos a pensar con los profesores, ¿por qué la muerte en la región? Entonces empezamos a pensar que había que cambiar los currículos educativos de la región para empezar a descubrir qué había debajo del lugar donde mataban la gente. Pero era intuición, era intuición. Y empezamos a hablar de la cartografía de la esperanza. Y empezamos a hablar de cómo reconocer el lugar donde vivimos. Y empezamos entonces a hacer conciencia de los recursos de la región, de la vida. Empezó la filarmónica, los grupos culturales, empezaron los artistas, los jóvenes. Yo tengo que agradecerle a la juventud del Urabá, los niños, las niñas y los jóvenes de la región del Urabá, de Apartadó, para la época de 1995 a 1997. Yo viví 10 años en la región, pero especialmente esta última etapa fueron los jóvenes, hombres y mujeres, que me enseñaron a tener coraje, que me dijeron que no me moviera de ese lugar, que nosotros teníamos nuestra palabra, que podíamos transitar por los lugares sin armas, que podíamos crear evidencias de resistencia, que había un pasado de gente que había sido asesinada y que las luchas de la gente que había sido asesinada era nuestra lucha, que habíamos recogido un cuerpo muerto, pero que quién iba a recoger las ideas, que teníamos que seguir trabajando como por varios asuntos: la defensa de la tierra, la defensa de los recursos naturales, la defensa del derecho a la paz, la defensa de la salida política, que el problema no era la insurgencia, que el problema no era si existía la insurgencia en la región. Y cuando yo decía que el problema no era la insurgencia, porque a 15 horas de camino, lo reconocí cuando llegué, este es un municipio que tiene insurgencia. ¿Qué vamos a hacer para poder tener una acción de gobernabilidad en la zona? El afirmar eso te llevaba a que los empresarios no te pagaran impuestos. Lo más peligroso es administrar y habitar un lugar que tú no conoces ni los actores del conflicto, ni conoces los actores de poder, ni conoces la importancia geoestratégica de la región. Y si no conoces la historia del conflicto, entonces terminas siendo parte fundamental de una de las partes, de cualquiera de las partes. Por eso el presidente, después presidente Uribe, sabía que su paso por Antioquia, su paso por la región del Urabá, había dejado un tsunami de impunidad, había dejado dolor, había dejado desplazamiento, había dejado mujeres violadas, había dejado decapitación del movimiento social. Y él, eso fue lo que mostró ante el país en las elecciones del 2002 como su contribución a la paz. Termino diciéndote, el observatorio de la política de seguridad democrática tiene sus raíces
en la geografía de la guerra de la región del Urabá. Y cuando toco esto, toco estructuras de poder económico, estructuras de poder religioso, estructuras de poder cultural, y aquí hay responsables. Y ese responsable, en primera instancia, es Álvaro Uribe Vélez. ¿Será posible enjuiciarlo en Colombia o será una tarea que le corresponderá a la Corte Penal Internacional por los muchos delitos de lesa humanidad que cometió allí? Yo quiero decirte que, y especialmente le quiero hablar a quienes se esmeran en este país por la inversión en la guerra. Yo quisiera decirles que el drama de la justicia en Colombia, si no hay justicia, no puede haber una salida de paz. Tiene que haber derecho a la memoria. Yo tengo derecho a la memoria. Yo tengo derecho a la memoria, yo la cuido. Y solamente, si usted me preguntara por la historia del Putumayo, o la historia del Caquetá, o la historia de la Guajira, no tendría la capacidad de nombrar el dolor y nombrar los lugares. Pero yo me he esmerado por conservar, porque hay muchas víctimas, hay mucha gente humilde que no puede levantar la voz. Hoy han asesinado los que están luchando por la tierra. Hoy están asesinando los que participaron de los procesos del exterminio. Hoy están dando lecciones éticas y lecciones de cómo resolver los problemas de la tierra, cómo resolver la impunidad. ¿Los criminales posando de ideólogos? Yo pienso, por ejemplo, que las autoridades locales, el alcalde actual de Apartadó, el que está entregando, el que me recibió a mí, los alcaldes que han sucedido desde 1998 a hoy, deben hacer parte de este expediente. Inclusive yo debo hacer parte del expediente de memoria, del derecho a la memoria, del expediente del derecho a la verdad, del derecho a la justicia, del derecho a la reparación. Porque es que yo fui parte del Estado y como parte del Estado, los alcaldes y alcaldesas no pueden ser administradores de la muerte, no pueden ser administradores del desplazamiento forzado, no pueden ser administradores del dolor. Y yo por eso, si tengo que responderle a este país y tengo que responder con lo que sea, yo estoy dispuesta a responder. Porque yo tengo pruebas de que yo levanté la voz y nadie me hizo caso. Pero si yo tengo que responder, yo respondo. Porque hay una cantidad de gente que hoy está sin poder tener de dónde aferrarse, porque le están borrando la memoria, porque no hay derecho a recordar. Si su papá o su tío estuvo en la insurgencia, usted no tiene derecho a decir que es víctima. Pero si su papá o su tía o su abuela estuvo en las estructuras paramilitares, es una héroe. Porque usted salvó la región del comunismo. Porque es muy bueno que tengamos hoy las multinacionales en la región generando trabajo, porque le vendieron a la gente el derecho al olvido, porque le advirtieron que si recordaba era un delito, porque no hay recuerdo neutro, no hay lugar neutro, no hay dolor neutro. Y hoy, cuando han pasado los años, cuando el general Ritualejo está, creo yo que todavía en la cárcel, porque donde está no es cárcel. Cuando pienso en hombres tan éticos del ejército, como Carlos Alfonso Velázquez, yo me estremezco y pienso que en el ejército y en la policía hay hombres y mujeres que nunca soportaron, nunca toleraron atravesar el límite entre su acción constitucional de protección militar y ver cómo se revolvía la tarea
se revolvía la misión. Y cuando Carlos Alfonso Velázquez le advirtió al general Ritualejo que no era posible seguir confabulándose, Carlos Castaño, capital del narcotráfico, capital de las multinacionales, calmar el corazón de los empresarios paisas, decir que la región se limpió, dar el parte de éxito de que Antioquia está limpia, el Urabá está limpio. Ahora sí, hablemos de paz, ahora sí, hablemos de inversión, porque ya limpiamos, porque Uribe, como lo dice el himno paisa, ya había colocado su hacha, ya la había utilizado, el hacha que sus mayores le entregaron por herencia. Yo le pregunto, ¿quiénes eran sus mayores? ¿A quién representaba Uribe? ¿A quién? En ese himno. Y a los paisas que les gusta tanto ese himno. A mí no. A mí no. Porque ese es un himno que trae memoria de profundo colonialismo, memoria de profundo dolor. Yo le pregunto a él, ¿de quién era el hacha? ¿Cuáles eran sus mayores en ese momento histórico, en ese tiempo, en ese lugar, para esa tarea? Entonces, decirte que aquí estoy, que yo lo que te he dicho, que es con la responsabilidad ética, con la responsabilidad de ser testiga, con la responsabilidad moral, lo he denunciado en la Fiscalía. No pueden decir que esto lo digo a través de una cámara, lo digo en todas las instancias. No se me puede acusar de ser guerrillera, no se me puede acusar de ser una mujer que he militado con ningún arma. Se me tiene que reconocer en este país como una mujer que he tenido el valor y el coraje de decir que tiene, mi delito es decir, que tiene que existir salida política al conflicto, que tiene que existir derecho a la paz y que Gloria Cuartas hace parte del grupo grande de hombres y mujeres que en este país lucha para que la pregunta que tú hiciste, si es posible, un expediente que pueda desenvolverse, desarrollarse, estudiarse, comprometerse, lo dudo por ahora, lo dudo por ahora. Creo que la estructura de justicia, hay demasiada complicidad, hay demasiado interés en las estructuras. Tal vez tengan que pasar 20 años, llevamos 15, tal vez tengan que pasar 20 años, como ha ocurrido en Chile, en Argentina, para que las mujeres del mundo, una Piedad Córdoba, que es capaz de levantar su voz frente a la impunidad, pero también una mujer como yo, que 15 años después tiene la memoria intacta, intacta. Tal vez mi cuerpo ha cambiado, tal vez mis ojos han cambiado, mucho de mí ha cambiado, pero lo que no ha cambiado es lo que me enseñó Apartadó, lo que me enseñó la Comunidad de Paz de San José de Apartadó y lo que me ha enseñado esta guerra, que es necesario pararla.